Hola genios, la reseña que tenemos para el día de hoy no tiene desperdicio, es un lujo. Es para mí uno de los mejores libros de economía que he leído y no estoy exagerando. Se llama La economía en una lección de Henry Hazlitt. Vos dirás, ¿quién es Henry Hazlitt? Bueno, él entre otras cosas fue un columnista en diarios importantísimos como el Wall Street Journal y The New York Times. Y además es considerado uno de los mejores periodistas económicos del siglo XX. O sea, estamos hablando de alguien muy importante. Y si además te agrego que en esta edición tenemos los prólogos de Javier Milei y de Juan Ramón Rayo, bueno, creo que el libro no puede estar mejor presentado. Y antes de comenzar el desarrollo, quiero hacerles dos aclaraciones cortitas. La primera, no se dejen influenciar por los prejuicios acerca de el autor o acerca de los autores del prólogo, porque ya veo que dicen, si escribió Javier Milei y Juan Ramón Rayo, este libro es súper anarcocapitalista, no lo quiero leer. No, este es un libro espectacular. Primero, que no es anarcocapitalista. Segundo, no está escrito en un lenguaje súper técnico, así que este libro diría para leerlo en cualquier ámbito, cualquier lugar, en las escuelas. Ojalá se leyeran en las escuelas porque no tiene desperdicio. Y segundo, como es tan buen libro, lo que voy a hacer una reseña bastante detallada, capítulo por capítulo. Espero no extenderme tanto porque igualmente si esto pasa vale la pena. Les aseguro que vale la pena porque es un libro genial. En sí este libro es súper breve y tiene dos capítulos madre, si se quiere. El primero es la lección y el segundo es la lección expuesta con mayor claridad. Básicamente esos son los dos capítulos principales del libro, de los cuales después se deduce el resto. Y vamos a empezar con el primero, que es la lección. Acá hace un desarrollo muy bueno sobre lo que él piensa de los buenos y malos economistas. Él dice que claramente los economistas que son malos solo ven las medidas de corto plazo sin tener en cuenta el mediano y largo plazo, y tampoco tienen en cuenta el conjunto de la sociedad, sino que se centran en un sector particular, generalmente al que benefician. Y entonces esto en muchos casos hace que la sociedad no se dé cuenta de lo que está pasando, porque claro, nos exponen los beneficios de ese sector y pensamos que los beneficios son para todos, pero no. Entonces hace esa introducción donde llega a la conclusión de definir la economía así en simples palabras. Bueno, la economía es una lección, por eso se llama libro. Precisamente él define economía como el arte de considerar las medidas, no solamente teniendo en cuenta los efectos de corto plazo, sino también mediano y largo plazo, y no solo hacia un sector particular de la población, sino toda en su conjunto. Y en este capítulo hay algo que me parece muy interesante destacar, porque en general las personas que están en contra de la doctrina liberal dicen, no, mirá, todo muy lindo tu liberalismo, pero a largo plazo ya vamos a estar todos muertos. Claro, pero lo que el autor nos dice es que hoy ya es el largo plazo de un ayer que pasó en algún momento donde se tomaron medidas malas de corto plazo y que hoy estamos sufriendo las consecuencias. En aquel momento se dijo esa frase y ese largo plazo llegó en este momento. El capítulo 2 se llama Los beneficios de la destrucción. Acá va a tirar por la borda todos los mitos que hablan, por ejemplo, que una guerra genera crecimiento o que la inflación también lo genera. Va a citar a uno de los liberales más reconocidos, que es Bastiat, porque va a citar su falacia de lo que no se ve, lo va a explicar muy bien, como en general se suele poner el foco en un hecho puntual sin tener en cuenta que ese hecho está perjudicando a otros. Por ejemplo, si yo rompo, no sé, el micrófono, genial, porque la persona que me vende el micrófono, que tiene un comercio de música, de sonido, lo que sea, se va a ver beneficiado porque yo le voy a comprar un nuevo micrófono. Ahora, yo con ese dinero quizás tenía pensado hacer otra cosa. Por ahí tenía pensado comprarme, no sé, una cámara nueva. Entonces la persona que me iba a vender la cámara se vio perjudicada porque yo ahora no le voy a comprar la cámara porque tuve que gastar el dinero en comprar el micrófono. ¿Se entiende, no? Otro gran capítulo es el capítulo número 3, que se llama Las obras públicas incrementan las cargas fiscales. En este capítulo nos va a explicar que las obras públicas en sí no generan mayor empleo, si bien es cierto que surgen a partir de una necesidad. A veces los estados abusan de esto y cuando ponen el foco
en las obras públicas como algo que está generando crecimiento, nuevos puestos de trabajo, ahí en realidad es todo un engaño, porque están haciendo algo que seguramente no hay necesidad de esa obra. Y en este capítulo hay dos cosas que quiero resaltar, porque el autor habla de lo siguiente: muchas veces las personas que están a favor del Estado dicen, miren, si no fuera por el Estado no habría obras públicas. Pero ¿de dónde saca el dinero el Estado? Se financia precisamente del sector privado, es decir, el Estado por sí solo no genera las obras, se financia por el sector privado. El sector privado de alguna manera lo va a terminar pagando. Si no estuviera el Estado, surgiría a través de una necesidad, haría ya sea el puente o la ruta o lo que sea que tenga que hacer, y si no lo va a pagar igual, porque el Estado se financia vía impuestos, vía deuda o vía inflación. Así que de alguna u otra manera el dinero siempre sale del privado. Y lo segundo, que esto se ve menos, que muchas veces el Estado puede beneficiar mucho con obras a un sector perjudicando a otro. Por ejemplo, hace muchas obras en un determinado lugar, pero los impuestos son nacionales, entonces hace obras en determinado estado, determinado municipio, provincia, pero con impuestos nacionales. Entonces, la manera de solucionar esto, ¿cuál sería? Y que cada uno de los municipios pueda proveerse del dinero y gestionar sus obras, sino que sea de modo centralizado, que esté un Estado nacional muy grande y que allá desde la poltrona diga, bueno, a vos te voy a hacer una obra, a vos te voy a hacer otra obra, no, a vos te portaste mal, a vos no te hago obras. Y ahí es donde viene la corrupción, donde vienen, bueno, todos los problemas que hay, que los gobernadores tengan que ser chupamedias del presidente de turno, y a su vez los intendentes de los gobernadores. Bueno, ahí viene toda la malaria. Pero fíjense un detalle, en ningún momento dice, no, el Estado no se tiene que hacer cargo de nada. Da una solución a través del Estado de cómo podría ser más eficiente este método. Por eso me parece fabuloso este libro, porque no es anti-Estado. Esto es lo que lo termina de convertir en una obra de arte, porque deja sin palabras a los fanáticos del Estado. Y esto se ve claramente en el capítulo 4, que se llama Los impuestos frenan la producción, porque acá el autor nos dice que cierta carga impositiva es necesaria para que el Estado nos brinde los servicios básicos. El tema es que cuando se pasa a determinado nivel y se convierte en un exceso, ya acá cambia el panorama, porque ya las empresas, las personas no van a tener la capacidad de soportar tanta carga impositiva, y esto va a ser perjudicial. Se ve esto, por ejemplo, en una persona que quiere emprender, quiere generar un pequeño emprendimiento o poner una pyme. Va a ver esa carga impositiva y va a decir, no, pará, si yo arriesgo mi capital y tengo que pagar todo este monto de impuestos, tengo que vender muchísimo de mi producto, de mi servicio, y no sé si lo voy a hacer. Entonces no me conviene arriesgar. ¿Esto qué va a hacer? Que muchos emprendedores o posibles emprendedores se echen para atrás, o los que ya están terminen cerrando. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a caer la producción, va a haber una caída de la economía. El capítulo 5 es realmente una obra de arte. Es uno de los mejores capítulos del libro porque explica este tema de una manera tan clara, tan sencilla, que uno se queda diciendo, ¿cómo puede ser que no lo vi antes? ¿Cómo no lo vi? Acá tengo la misión imposible de ser más breve y más simple que el autor, algo que no voy a poder hacer definitivamente, pero no importa, voy a explicar este capítulo. Acá el autor lo que nos dice es que muchas veces los estados ofrecen créditos blandos a las empresas, a pymes, a emprendedores, y que esto es una desventaja. Y uno dice, no, pará, ¿por qué? Si esto es buenísimo, genial, está fomentando la producción, el crecimiento, genial, ¿por qué está mal esto, no? Sí, es una desventaja. ¿Por qué? Porque está haciendo esto con dinero ajeno, no con su propio dinero. Es decir, aparecen los gobernantes sacando leyes, sacando decretos, así, de manera sencilla, diciendo, bueno, vamos a darle a las pymes tanto, vamos a darle a las empresas tanto, a los emprendedores, estos créditos a baja tasa. Genial, total no es dinero de ellos. ¿Y cuál es la desventaja que suceda esto? Al no ser dinero de ellos, lo ofrecen así libremente, total no les importa que ese dinero después no vuelva, total ellos no lo van a pagar. En cambio, si lo prestara directamente el sector privado, este dinero, claro, ahí cada uno, como está arriesgando su propio dinero, diría, no, pará, a ver, ¿a quién le estoy prestando?
vos, ¿qué proyecto tenés? ¿Qué querés hacer? ¿Qué emprendimiento? ¿Es viable? ¿No es viable? Ahí la cosa cambia. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que al ofrecerse estos créditos de una manera más planificada y con mayor control, están beneficiando a aquellos proyectos más eficientes que los otros que por ahí tienen ganas de llevarse a cabo, pero que tienen muchas debilidades. Entonces, imagínense que alguien le preste dinero a esos proyectos que muy probablemente les vaya mal. ¿Y qué va a pasar? Obviamente no van a tener dinero después para responder por esa deuda. Y claro, si fuera el sector privado, tendría mayor control sobre esto, por eso no lo prestaría. En cambio, como es el Estado, los gobernantes deciden tanto más. Entonces vamos a tener una economía más ineficiente. Y además ese dinero está con un riesgo mayor, más alto que si lo gestionara el sector privado. Porque insisto, al ser un dinero que es ajeno, no hay ningún tipo de control. Empiezan a tirar billetes por todos lados, total, nadie de ellos los va a pagar. En cambio, si fuera el sector privado, tendría mayor control, porque claro, están arriesgando su propio dinero. Se entiende, ¿no? Claramente el autor es mucho más claro y además ofrece algunos ejemplos que me parecen espectaculares, geniales, que cuando ustedes lo lean van a decir, sí, esto es realmente así. El capítulo 6 se llama El odio a la máquina y me parece maravilloso no por la explicación, porque ya sabemos más o menos por qué lado va, no se lo pueden imaginar. Acá el autor lo que critica es aquellos que dicen que el avance de la tecnología es malo porque genera desempleo. Claramente, si uno ve a lo largo de la historia, la tecnología avanzó y la gente sigue trabajando. O sea, yo no veo que los países con mayor crecimiento tecnológico tengan un mayor desempleo que aquellos que no. Si no, se daría este caso, no se daría que los países con menos desarrollo tendrían más empleo que aquellos que tienen más tecnología. Claramente esto no es así, pero bueno. Al margen de eso, que igual el autor lo explica de una manera genial, pero el autor además agrega una crítica a puertas para adentro, que esto es lo que me parece genial, fantástico, porque hace una crítica al liberalismo diciendo que muchos de los economistas solamente se quedan con este beneficio de la tecnología, pero descuidan que en el corto plazo es cierto que genera un perjuicio, es cierto que perjudica a aquellas empresas que estaban al top de la tecnología, pero que después apareció una innovación que aprovecharon otras empresas y esta empresa se queda atrás y probablemente o deje de ganar lo que ganaba o tenga que quebrar porque no puede reconfigurarse. Bueno, cuántas veces ha pasado, ¿no? Miren si no Blockbuster, ¿no? Por darles un ejemplo. Entonces, en el corto plazo hay un problema que hay que entenderlo y eso nos dice el autor. No propone un plan, pero sí lo que dice es: ojo, porque acá el avance de la tecnología genera un problema a corto plazo y hay que resolverlo, hay que atenderlo. El capítulo 7 se llama Planes para la más amplia distribución del trabajo. Acá básicamente lo que nos explica es que si una empresa contrata más empleados no se va a garantizar mayor producción porque hay que atender otras cuestiones, así que eso es lo que nos explica. El capítulo 8 es algo específico, se llama el licenciamiento de soldados y burócratas. Nos dice por qué, si por ejemplo un país está en guerra y después esos soldados ya dejan de ser necesarios, o si tenemos burócratas que se retiran, entonces bueno, tienen que volver a como a la vida normal y cómo hacen, van a estar desempleados. Y bueno, explica que claro, como esos dos perfiles en general se mantienen bien impuestos cuando no son necesarios, se supone que al generar menos impuestos, menor carga impositiva en la gente, luego con ese dinero se va a reacomodar en la economía. Tiene esa explicación, lo va a explicar más o menos de esa forma. Para los que no leyeron el libro es medio aburrido este capítulo, así que si quieren pueden saltearlo. Pero luego viene el capítulo 9, que es sensacional, se llama El fetichismo del pleno empleo. ¿Se acuerdan que en uno de los anteriores capítulos hablamos que el autor explicaba el tema del trabajo, que eso no garantizaba a una empresa mayor producción? Bueno, acá va a ampliar un poco este concepto, porque va a decir muchos de los economistas y de los que hablan y dicen no, hay que tener como objetivo el pleno empleo. No es así. ¿Por qué? Porque en realidad el objetivo de un país es maximizar la producción de ese país. Entonces, el pleno empleo no garantiza la plena eficiencia, no garantiza el mayor rendimiento de ese empleo. Sí, es un medio necesario para generar mayor producción, pero esto no nos garantiza que suceda. Lo que hay que buscar es
la plena producción, no el pleno empleo. La plena producción sí va a generar que haya pleno empleo, porque obviamente se va a necesitar la mayor cantidad de empleo posible. Ahora, no es recíproco esto, porque el pleno empleo no necesariamente va a generar plena producción. Y una acotación que hace el autor es que es absurdo pretender el pleno empleo porque precisamente los países lo que quieren hacer es lo contrario a lo largo de la historia. Fíjense lo que sucede, por ejemplo, con los chicos. Antes trabajaban y ahora no. Bueno, antes había esclavos, ahora no. Es decir, que cada vez se intenta beneficiar la producción. Es decir, que lo que se intenta hacer es mejorar el rendimiento para que las personas trabajen lo menos posible y que la producción sea la mayor. Es decir, la mayor producción generada con el mejor rendimiento posible de las personas. ¿Y esto qué busca? Busca que la persona trabaje lo menos que se necesita para generar la mayor producción. El objetivo está acá. Plena producción, no en el pleno empleo. ¿A quién protegen los aranceles? Se llama el capítulo 10. Acá nos muestra que esto es beneficiar a un sector pero a costa de otro. Es cierto que beneficia a uno de los sectores pero perjudica al resto. Es básicamente eso. El capítulo 11 es otro buen capítulo, se llama el afán de exportar. Acá lo que nos dice es que los países tienen que igualar las exportaciones y las importaciones, porque si solamente se centran en la exportación, después el resto de los países, ¿con qué nos van a comprar a nosotros? ¿Con qué dinero? No van a tener dinero para que nosotros le podamos vender. Entonces acá tenemos que igualar esta cantidad. Lo va a explicar con mucho detalle, con ejemplos, de manera muy sencilla. Y también otra cosita, nos va a decir que es irrisorio que muchos de los estados ofrezcan créditos a los países sin importar si les van a pagar o no, con la excusa de decir, no, bueno, yo le presto a tal país, pero después, como le estoy prestando mi moneda, después yo lo voy a poder vender. Claro, pero es como regalarle la producción, es decir, estás prestando un dinero que nunca va a volver, o sea, nunca te van a pagar y solamente lo van a utilizar para comprar tu producción. Esto es igual a regalar tu producción, o sea, no tiene sentido. Bueno, básicamente eso. El capítulo 12 se llama el argumento de la paridad de los precios. Está muy relacionado con el tema de los aranceles porque claramente si el Estado empieza a acomodar los precios va a beneficiar a un sector pero también va a perjudicar a otro. La explicación es más o menos similar. El capítulo 13 también va en esta línea, se llama la salvación de la industria X y agrega que hay otra desventaja. Porque cuando el Estado se mete y salva a una determinada industria que está por quebrar, en realidad está fomentando una empresa ineficiente a expensas de otras que son más eficientes, con lo cual está deteniendo el crecimiento de la economía. Y pone un ejemplo fantástico, dice, ¿qué hubiera pasado si se subvencionaba a los carros con tracción a sangre? Y a partir de ahora nos vamos a meter con capítulos relacionados a los precios. El capítulo 14 se llama ¿Cómo funcionan los precios? Nos va a decir que los precios establecen prioridades y que si el Estado se mete a tocar esos precios, bueno, va a generar algunos desajustes, beneficiar a unos, perjudicar a otros, bueno, lo que ya hablamos. El capítulo 15, la estabilización de los precios, es un poco más de lo mismo. Nos habla que cuando con los precios se beneficia a ciertas empresas, generalmente son ineficientes, entonces esto es un perjuicio porque encima se lo hace a expensas de otras que son más eficientes. Bueno, el perjuicio que ya hablamos. Y ahora nos topamos con otro de los grandes capítulos del libro. Este es de lectura obligatoria, no te lo puedes perder. Capítulo 16, intervención estatal de los precios. Acá lo que nos va a decir es, bueno, qué consecuencias trae que el Estado intente bajar los precios. Por favor, realmente si te interesa la economía y si te interesa que tu país, si es que estás en un país pobre, deje de serlo, bueno, lee este libro, lee este libro, léeselo a tus hijos, léelo en voz alta, compartilo, es maravilloso este capítulo. Y es maravilloso porque presenta dos argumentos que son letales. El primero es que cuando el Estado se mete y tira abajo los precios de un determinado activo, lo que genera es escasez, porque no es que el precio baja porque hay más oferta, no, la oferta es la misma. Y el precio baja de manera artificial porque el Estado así lo decidió. Claro, va a haber más demanda, entonces va a generar escasez. Con lo cual se van a ver
desajustados otros precios de la economía, por ejemplo algún activo sustituto que empiece también a obtener mayor demanda y suba el precio, y claro, y ahí otra vez el Estado tiene que decir, bueno, lo controlo, lo bajo de manera artificial, y así sucesivamente con todos los activos hasta que se llega a un momento en el cual el Estado, si quiere que todo funcione, tiene que regular todo, tiene que regular el precio, tiene que regular las cantidades, o sea, una regulación total, algo insólito. Y si el primer argumento te pareció letal, bueno, el segundo definitivamente es una fatality a todo lo que están a favor del control de precios. ¿Por qué? Porque acá el autor nos dice que en general este control de precios, esta baja artificial de los precios, viene con una subvención hacia los productores para que compensen ese margen que no están obteniendo, bueno, a expensas del Estado. Pero ¿esto qué va a pasar? ¿Es un beneficio para el productor? No, en realidad se está subvencionando indirectamente al consumidor. ¿Por qué? Porque en realidad el productor iba a ponerle ese precio, es decir, el precio que está ahora actual artificial más esta subvención, esta diferencia. En realidad, si vamos al caso, el productor no está ganando nada, no es que se está llevando ningún plus, no. Ese beneficio está yendo indirectamente al consumidor. Pero acá hay un detalle, porque ¿de qué manera está yendo al consumidor? Y en la medida que ese consumidor consuma más, va a obtener más de ese beneficio. Si consume un producto en oferta, no va a ser lo mismo que consuma 10 productos en oferta, porque va a tener mucho más descuento. ¿Y quiénes van a poder hacer esto? ¿Quiénes van a poder comprar más? Y los que tienen mayor poder adquisitivo. Es decir que ante esta medida, los que más se benefician son los que más plata tienen, los que más poder adquisitivo tienen. En cambio, los pobres no pueden aprovecharse tanto de este beneficio. Y hay otro detalle, que todo esto se subvenciona, como ya dijimos, a través de, por ejemplo, impuestos. ¿Y quiénes pagan los impuestos? Los pagamos todos. Es decir, se da el curioso caso que los pobres con sus impuestos están subvencionando a las clases más altas para poder comprar productos baratos. ¿Se entiende? Esto es tremendo. Para todos los populistas esto es... Luego pasamos al tema salarios de la mano del capítulo 17, que se llama Leyes del Salario Mínimo. Nos dice que esto es negativo por dos motivos. El primero es que genera ineficiencia en el mercado, dado que no se puede pagar menos de un determinado costo, con lo cual los costos no pueden bajar a un determinado nivel. Pero además nos dice que perjudica a aquellos trabajadores menos calificados, porque claro, no pueden conseguir trabajo, dado que por ese trabajo le deberían pagar un monto X, ese monto X está por debajo del salario mínimo. Entonces las empresas, a la hora de contratar, van a tratar de contratar a la gente que está calificada para ese salario mínimo de ahí para arriba. A los que ve que no le puede pagar porque digamos, el gobierno se los impide, no los contrata. Y ahora se viene otro de los platos fuertes del libro, capítulo 18. ¿Incrementan los salarios los sindicatos? Gran capítulo, porque en realidad lo que uno espera acá es que el autor empiece a darle con todos los sindicatos, y ¿saben que no? Dice que los sindicatos son necesarios. Lo que pasa es que muchas veces se extralimitan, pero son necesarios si lo argumenta. Acá nos explica que si dejamos que negocien solos empleadores y empleados, la balanza siempre va a estar inclinada en favor del empleador. ¿Por qué? Porque va a tener mejores herramientas a la hora de negociar. Va a saber mucho mejor cómo está el mercado de los salarios, porque claro, está constantemente contratando gente, conoce el ambiente, cómo se está moviendo. En cambio, el empleado es muy probable que no tenga mucha noción de lo que está pasando en el mercado laboral, en cuanto a los salarios, no conozca el salario medio, no sabe cuánto están ganando. Seguramente les habrá pasado muchas veces, de hecho me pasó a mí, decir, che, ¿cuánto tengo que pedir por este trabajo? Y no sé. Bueno, claro, si dejamos que esto suceda libremente, y acá siempre el empleado va a estar perjudicado. Por eso tiene que haber un sindicato que establezca, que ponga ahí un margen y decir, bueno, el salario básico o el salario medio de este tipo de trabajo es este.
O sea, tiene que haber un sindicato ahí que regule, porque si no siempre la balanza va a estar inclinada en favor del empleador. Pero después son todos palos porque se mete con algunos mitos que se tejen en torno a los sindicatos, por ejemplo, que dicen que cuando un sindicato logra un determinado aumento, después por decantación todos los empleados de los otros sectores también van a tener aumentos. Totalmente falso. Después los critica por las huelgas del estilo piquete, que en realidad los únicos que perjudica son a los propios empleados y trabajadores que dicen defender. Así que bueno, tiene después todo el resto de palo y palo y palo. El capítulo 19 se llama Suficiente para adquirir el producto creado. Este capítulo tiene unas máximas elementales que son fabulosas. Por ejemplo, nos dice que el equilibrio económico se consigue cuando se igualan la oferta y la demanda. También nos dice que los mejores precios no son los más elevados, sino lo que estimulan la mayor productividad y la venta. Por otro lado, los mejores salarios tampoco son los más elevados, sino los que permiten la mayor producción y que al mismo tiempo se consiga el empleo total. Y para los que creen que las empresas no tienen que ganar mucho, tienen que ganar lo menos posible, acá el autor nos presenta otra máxima, porque nos dice que los mejores beneficios no son los más bajos, sino los que estimulan que haya más empresas o que las existentes inviertan más, y todo esto genera más empleo. Y la última máxima es que si se empieza a beneficiar a un determinado sector, a la larga todo ese perjuicio que se está provocando en los otros sectores va a terminar haciendo que ese sector que en un momento estaba beneficiado, bueno, finalmente termine perjudicado. O sea, a la larga se va a perjudicar tarde o temprano. Bueno, todo esto lo explica, yo lo puse en forma de máximas. El capítulo 20 es sensacional más que nada por la conclusión, porque se llama la función de los beneficios. Ya hablamos de esto, que no son malos en realidad. Tenemos que buscar los que estimulen a más empresas, ¿no? Pero bueno, ¿la conclusión cuál es? Acá el autor nos dice, miren, el sistema capitalista, el libre mercado no es perfecto, pero es lo mejor que tenemos para determinar precios y maximizar productividad. Punto. Genial. El capítulo 21 también es muy recomendado, sobre todo en países pobres e inflacionarios, como por ejemplo Argentina. Justamente se trata sobre este tema, ¿no? Sobre la inflación. Se llama El hechizo de la inflación. El autor acá nos explica de forma muy clara, muy precisa y con un ejemplo cómo se genera, y también habla sobre un tema muy interesante, porque nos dice que la inflación no solamente se genera a través de la emisión monetaria, sino también hay que tener en cuenta la demanda de dinero, porque muchas veces los países no emiten, pero igual tienen inflación. Por ejemplo, un país en guerra que pierde la guerra va a tener inflación, su moneda se va a depreciar aunque no emita, porque claro, este impacto va a hacer que la gente se quiera desprender de esa moneda. Y también habla sobre la conveniencia política de la inflación, por qué le dan a la maquinita, por qué le dan rosca a la maquinita. Acá hay mucho beneficio político. Del capítulo 22 me quedo con el ejemplo, se llama La ofensiva contra el ahorro. El ejemplo son dos hermanos, un ahorrador, el otro derrochador. Bueno, van a ver cómo termina esa historia. Y se cierra el libro con el capítulo 23, uno de los capítulos madre que yo les mencioné al principio. Se llama La lección expuesta con mayor claridad. Acá hace las conclusiones del capítulo 1. Explica, bueno, la definición de economía que les dije al comienzo. Y también habla sobre el liberalismo, lo vincula un poco con esto. Y nos dice que a pesar de que muchos nos dicen que el liberalismo en realidad se sostiene, pero no funciona porque la gente es egoísta, incluso la gente comportándose de manera egoísta, esto beneficia a la economía, y lo explica. De hecho yo también lo expliqué, pasa que en ese momento no tenía el micrófono y el sonido sonaba espantoso. Igual se los voy a dejar en las pestañas en la descripción del video, ese link, porque realmente me hizo acordar a eso. Yo en ese momento, ¿qué les expliqué? Les dije, miren muchachos, acá estamos en una relación youtuber-suscriptor, ¿no? Entonces yo obviamente lo que quiero es que ustedes miren mis videos. Soy súper egoísta, soy mala persona, soy lo peor del mundo. Lo único que hago acá es tratar de que ustedes miren mis videos. O sea, voy a tratar de hacer todo lo posible para obtener el mejor beneficio. Y ustedes obviamente también, vamos a suponer que ustedes son egoístas como yo, y ustedes lo único que quieren es sacar provecho de este video. Por ejemplo, ustedes dicen, no tenía ganas de comprar el libro y voy a leer la reseña, voy a ver la reseña de esta persona que ya lo leyó, así listo, ya obtengo los conocimientos, no gasté un peso, genial, puro beneficio. Claro, pero para lograr esto, ¿qué tenemos que hacer? Yo por mi parte tengo que decir, bueno, tengo que ofrecerles
un buen producto, es decir, tengo que hacer una buena reseña, porque si no ustedes no les va a servir y van a buscar otro youtuber. Es decir, yo tengo competencia también, hay otros youtubers que hacen o reseñas o que tienen videos similares. Entonces, si a ustedes no les gusta un video que yo hago, se van a ir a otro lugar. Entonces, si bien yo soy egoísta, soy mala persona y busco mi propio beneficio, voy a ver a mi costado y voy a decir, tengo competencia, y si no ofrezco un buen producto, el mejor producto entre todos nosotros, y no voy a tener suscriptores, por lo cual a mí no me va a ir bien. Entonces, incluso siendo egoísta, voy a contribuir o voy a tratar de hacerlo, porque si no a mí me va a ir mal. Y ustedes también, ustedes siendo egoístas van a obtener un conocimiento que les va a permitir no solamente incorporar eso a su cerebro, sino que también a mí me van a ayudar a mejorar. ¿Se entiende? O sea, es win-win. Y bueno, el autor obviamente que lo explica teniendo en cuenta todo esto, la competencia, el egoísmo, el mercado, etcétera, y hace una gran conclusión. Bueno, genios, creo que hice una reseña choclo, pero vale la pena, realmente vale la pena. Este es un libro sensacional. Sinceramente se los recomiendo a todos. Está buenísimo porque no necesitas tener mucho conocimiento de economía, porque es muy básico, da ejemplos. O sea, básicamente, nada, con los conocimientos que uno tiene de andar por la calle, ya está. Mismo en la escuela se podría dar sin ningún tipo de problema. Es muy fácil de entender para todos. Creo que no tiene edad, obviamente, ¿no? Siendo adolescente, ya a partir de ahí se puede leer tranquilamente. Es un libro que no es técnico, así que, por ejemplo, no sé, estás de viaje, estás de vacaciones, momento ideal para leerlo. Es realmente una obra de arte. Por favor, léelo. Se llama La economía en una lección, de Henry Hazlitt. También es un gran libro para regalar, así que si estiman a una persona o si son padres, tienen hijos adolescentes, bueno, lo mejor que pueden hacer por sus hijos, por la educación de sus hijos en cuanto a economía, es regalarles este libro. Bueno, genios, espero que la reseña les haya gustado. Si es así, un like, un compartir será más que bienvenido. También que se suscriban y activen las notificaciones. Van a obtener más información porque van a estar actualizados con todo el contenido, así que será de gran utilidad. Aparte, como dijimos, win-win. Ustedes y yo, siendo egoístas, vamos a obtener beneficios. Bueno, después de esta gran conclusión liberal que he sacado, no tengo más para aportar. Les mando un fuerte abrazo a todos y nos estamos viendo en el próximo video.